Muy buenas noches, somos estudiantes de la carrera Comunicación en Línea. Nuestro tema a tratar es la semiología de la comunicación no verbal. Los integrantes de nuestro grupo son Nicole Rodríguez, Zoila Martillo, Sheila Vaca, Karen Natasha, Jonathan Choes y quien les habla, Jocelyn Murillo. Introducción. En el presente trabajo se pretende hacer mención acerca de la temática de semiología de la retórica. Vale mencionar que a partir de esta temática se irá desplazando temas relevantes, tales como la teoría de la estética de la recepción, formalismo ruso y la propuesta que se inserta en el análisis de texto. Subsiguientemente se pretende hacer hincapié sobre el discurso como objeto, el estudio y las respectivas condiciones de producción y recepción del discurso. Claro está, sin dejar de lado los diversos tipos de discursos, tales como el político, publicitario y demás medios de comunicación. El presente documento será desarrollado a partir de la recopilación de información extraída por medios de revistas, artículos científicos, tesinas investigativas, los cuales podrán validar el texto presente. Se comprende que la mayor parte de las culturas han dejado dentro de Latinoamérica una singularidad de arte y demás filosofías, por lo que se establece que por medio de la crítica o reflexión emerge la necesidad de tener que exponer y enunciar una serie de ideales que se van desplazando en sentido coherente para así poder brindar contestaciones acerca de las fenomenologías culturales e históricas, por lo que emana el discurso como un único medio para poder expresar aquellas argumentaciones hacia una audiencia determinada que mantenga cultura. Sin embargo, el discurso no solo conlleva pararse frente a una audiencia y comenzar a dialogar. Este implica una composición de signos y demás instrumentos fundamentales que servirán para el equilibrio entre el emisor, mensaje y receptor respectivo. Gracias. El siguiente tema es la teoría de la estética de la receptora. Así es la teoría de la estética de la recepción. Cuenta mucho que el discurso tenga presente qué se va a decir. Si está claro en el emisor, es un buen punto de partida, pues se entiende que para ellos se nutrió de temas y subtemas a compartir, testimonios, significados posibles, contextos cultural del auditorio, motivaciones para ese discurso. Busca llegar con afectividad y en base a un sistema de signos aceptados por una convención social al receptor. Muchos de los discursos se complican, pues se entienden solo en interpretar signos. El sujeto capta los elementos de la realidad y la retórica los une con lógica, con reglas convencionales y culturales para que se entienda de una mejor manera. ¿Cuál es el proceso lógico y ordenado de un discurso? Era el anterior. No era la anterior, esa es la última. Esa. Es que estaba diciendo algo de ahí, vuelta nos toca grabar. ¿Cuál es el proceso lógico y ordenado de un discurso? Inventio es la primera de las operaciones retóricas y se define como el encuentro o hallazgo de las ideas. El dispositio consiste en organizar y en transformar en material textual la estructura conceptual elaborada en la etapa inventio. El elocutio. En esta parte se impone el uso correcto del lenguaje. No basta saber lo que hay que decir, sino decirlo como se debe. Memoria. Mantener en la cabeza los argumentos y la formulación del discurso. Y acción. Se refiere a la transmisión de todo el proceso argumentado ante el auditorio. La siguiente. 4 fases en la retórica en el orden de exposición. Exordio.
es más conocido como la introducción. Narratio son los elementos del discurso. Confirmatio. Aquí realizamos una evaluación de los argumentos. Epílogo operativo. Aquí son las conclusiones del discurso. Gracias. El formalismo ruso y sus propuestas del análisis de texto. El procedimiento para transmitir un mensaje determinado público al diálogo, aquí juega mucho la retórica. En su estructura, el hecho de cerrar un mensaje por medio de un determinado lenguaje y con reglas adecuadas es conocido como modificación. Saussure dio cuenta de que comprensión sobre las prácticas institucionales humanas no pueden estar completas si recibimos las explicaciones sobre nuestro comportamiento a una serie de eventos que ocurre igual que en los eventos del mundo físico. Las 6 funciones del lenguaje que plantea Ronald Jackson de su teoría de la comunicación son las siguientes. Referencia. La función referencial se orienta al contexto, contenido típica del texto narrativo informativo. Emisor. Se trata de las personas que emiten el mensaje que lo que transmite sus oyentes. Referencia. Sus funciones referenciales se orientan al contexto o contenido. Mensaje. El mensaje o mensaje constituye aquellos que el emisor está transmitiendo, es decir, lo que se transmite a través de la comunicación y corresponde a una experiencia, un significado, una explicación, una idea. Poética. La última función del lenguaje que propone Roman Jackson se concentra en el propio mensaje. La función poética aparece cuando en la transmisión del mensaje se pretende producir un efecto especial en el receptor, ya sea emisión, alegría o euforia. Receptor. El acto comunicativo necesita un receptor. En este caso se trata que la persona que recibe y procesa el mensaje del emisor ha transmitido, es decir, que transmite el destinatario del mismo. Cognitiva. La función cognitiva está orientada al receptor destinatario del mensaje. Generalmente lo que quiere el emisor es el receptor que actúe en función de la que se está transmitiendo. El código, según Roman, las reglas que combinan forman el mensaje, es decir, corresponde al tipo de lenguaje utilizado. Metalingüística. Orienta el código de las funciones metalingüísticas que permiten hablar del propio código, es decir, hablan su propio lenguaje. Canal. Finalmente, el canal es aquella vía que permite que se produzca la comunicación del emisor al receptor. Fática. Esta función se centra en el contacto o el canal, engloba los recursos que posible, el hecho que establecen y mantener la interacción comunicativa. El discurso como objeto de estudio. Como sabemos, el discurso es el uso de la lengua que emplea en determinadas ocasiones donde se da el estudio del uso de la lingüística. Cabe recalcar que dicho aprendizaje se da por dos principales enfoques. El primero es el cambio del análisis de la oración al enunciado y el segundo es el estudio de actuaciones concretas. Asimismo, se da un enfoque de enseñanza. La lengua se comprende dando uso, lo que conlleva la necesaria contextualización. Esto lo convierte en un elemento eficaz para la investigación de los diferentes tipos de interacción presentadas en la enseñanza. Saussure cumple un rol importante en el discurso, pues como sabemos es él quien plantea que la lengua es la realidad social mientras que el habla una realidad individual. Esto permitió el surgimiento de varios modelos semióticos planteados por Peirce y Morris, que posteriormente se integró al discurso y texto. Asimismo, el discurso designa todo este proceso interactivo global. Tenemos que tener en cuenta que los discursos no siempre emiten un mensaje explícitamente. Esto da paso a inferir en los factores y condiciones que definen una acción discursiva.
Las condiciones de producción, circulación y recepción del discurso. Al inicio se concibió a la comunicación, al menos en su proceso bajo el esquema de emisor, mensaje, receptor. Pero como se demostró después, este modelo centrado en el intercambio de mensajes carecía de estructura. De los diferentes momentos, como las relaciones que se den en este sentido. En lo referente a la producción, Eliseo Verón menciona que la producción discursiva de la ciencia de los textos de X autores anteriores son la base que usan sus pares en la producción de nuevos discursos, y eso se replica sucesivamente. No importa cuántos nuevos discursos asomen, siempre estarán ancladas de una u otra manera a la producción histórica que antecede en lo que soporten. Acota Verón que la producción de discursos sociales priman las determinaciones que restringen su generación, dígase las condiciones de producción y las determinaciones que limiten su recepción. Aunque parezca evidente, no es ocioso poner en el énfasis especial en afirmar que los discursos no circulan ni migran por sí solos, como cualquier otro hecho de proceso social. Requieren, aunque más no sea por exigencia de razón suficiente, la intervención de agentes sociales, los que producen, distribuyen y selecciona e interpreta. Gracias. El discurso político. El discurso publicitario y el discurso de los medios de comunicación es el tema que voy a hablar hoy. La observación sobre los signos y su manera de funcionar en el mundo social desde su origen hasta mediados del siglo 60, a pesar de tener diferentes propuestas por pensadores reconocidos, aunque no tuvieron buenos argumentos y estrategias que ayudan en el procedimiento preciso que dieron paso a la Constitución, sin embargo, podemos hablar del famoso académico Umberto Eco, que fue una persona reconocida por determinar la teoría de la semiótica, la cual se encontraba dividida en dos categorías. La primera era de tipo político, es decir, que abarcaba los signos, ya sean corporativos, empíricos y académicos. En la segunda habla de la semiótica de los signos naturales, cuyo significado era autónomo a la convención social. En el discurso político, Umberto Eco manifiesta dos hipótesis muy importantes que determinan el umbral superior, que son los fenómenos culturales como son los signos, es decir, las palabras, y los otros fenómenos culturales que tienen otras funciones no comunicativas, como lo era el sentido. Por ejemplo, un automóvil sirve para transportar, pero no ayuda a comunicar. Aunque no somos capaces de aceptar su significado como disciplina, en el estudio de los fenómenos culturales como desarrollo de la comunicación, concluye que las dos hipótesis son respaldadas por sus respectivas ideas, la cual se sustentan mutuamente de forma dialéctica. En el discurso político es un fenómeno que ha sido estudiado de una manera por la semiótica y que la civilización se basa en los códigos con significados propios, ordenado por la sociedad como lenguaje. Por ende, se usa este lenguaje para la creación de discursos que ayuden a entender otros métodos políticos por medio de los signos formulados para crear una nueva idea a partir de diferentes significados y sean aceptados formalmente. El discurso publicitario. El objetivo de los discursos publicitarios es de convencer al receptor con un mensaje que promueve un producto o servicio incitando a las personas con sus nuevos estilos de vida y marcas. El convencimiento del discurso publicitario se obtiene a través del uso de un lenguaje connotativo y denotativo, apoyando una lengua verbal y no verbal. El lenguaje connotativo se relaciona a los valores que están asociados a la publicidad, como la juventud, la sensualidad y el éxito social, mientras que el denotativo se refiere a la información del producto o sitios de venta. El discurso publicitario tiene tres niveles diferentes, en el cual la publicidad construye un discurso con el objetivo de transmitir un mensaje acerca de una marca, en la cual se comienza a generar una acumulación de signos y significados para así producir un significado diferente. Sus niveles
son nivel figurativo, narrativo y temático. El nivel figurativo es el diseño y transmisión del discurso o mensaje, que es decir, en el primer nivel tenemos el figurativo, que es determinado que se va a decir o qué público determinado está dirigido. Y los temas del producto en su forma física, es decir, su tamaño, su característica, etc. El narrativo viene a ser la recepción y decodificación del discurso o mensaje, que es el público que genera su propia interpretación, asegurándose de que el mensaje haya llegado bien o mal al receptor. El temático es la recodificación o interpretación del discurso o mensaje, muestra los valores que se ha transmitido y los significados extraídos por el público. En el discurso de los medios de comunicación tenemos que este discurso tiene como objetivo dar a conocer los intereses públicos y analizar los hechos. Como sabemos, el periodismo tiene una finalidad de informar los sucesos que afectan a todo el país. Es por ello que el discurso periodístico debe informar de manera correcta a la hora de expresarse, ya que debe reflejar integridad, conocimiento del caso, confianza así para transmitir un mensaje verídico. En caso de que no sea usado con los elementos correctos o de la manera enunciada, debido a filtros dichos por Lidia Leo, la cual se mostrará a continuación. Sus filtros son el canal, los códigos connotativos y comprensibilidad. El canal es transmisor general de la información, donde la restricción principal de la doctrina del editor. Cabe recalcar que no es lo mismo diseñar discursos periodísticos para uno político o oficialista. En los códigos connotativos son aquellos que diseñan a partir de la ideología del discurso principal, donde el periodista debe interpretar los hechos para así poder informarnos de manera objetiva. Y la comprensibilidad busca la finalidad donde el lenguaje tiende a utilizar léxicos propios tanto de la política, económica, en la zona donde se esté realizando dicho reportaje. Muchas gracias. Y con esto damos culminada nuestra exposición. Muchas gracias.